¿Vos militaste, por ejemplo? Sí, claro, sí, mucho. En mi adolescencia, ¿no? Estaba en la UES, Unión de Estudiantes Secundarios. Mirá, estabas en la UES. Estaba en la UES. ¿En secundaria? Secundaria. O sea, Sí, de la secundaria entre el 73 y el 76, más o menos. Así que sí, desde ya. claro, entonces... Después tuve militancia sindical, cuando me recibí, estuve en SUTEBA, en CETERA, digamos, ¿no? Claro. Fui delegado gremial, esas cosas. Bueno, entonces hay alguna... te pregunto, ¿vos sentís tensión entre la idea de divulgar y lo que es una suerte de promoción ideológica, ponele? O sea, No, vos tenés... para mí es un hermoso desafío pensar como pienso y a la vez ser equilibrado, no quiero decir de ninguna manera imparcial. Entonces creo que cuando hablas de un tema o de personajes que te simpatizan o te caen mejor, no podés dejar de contar los aspectos negativos de esos momentos. Parece que se juega lo profesional ahí, ¿no? Entonces yo creo que es muy interesante eso. Y eso es lo que quizá te da credibilidad, ¿no? Además que a mí no me gusta el fanatismo, qué sé yo. El fanatismo me parece que anula un poco la razón, ¿no? Ya cuando te pones fanático se complica un poco. Y más en historia, qué sé yo. Que es una materia, como bien sabes, tan discutible. Entonces, me parece que si hablo de Rosas y hay aspectos de Rosas que me gustan, también tengo que decir los que no me gustan. O de Perón, imagínate todo lo que tenés para decir de Perón que no te gusta y lo que te puede gustar, ¿no? ¿Y no tenés reclamos de viejos compañeros Sí, militantes obvio. que ahora te dicen, che, Felipe, No, te olvidaste? Sí, sí. No, en general lo entienden porque hay buena onda. Pero yo les explico, mirá, el escribir un libro de historia y más sobre un periodo tan complejo como el peronismo requiere que figure todo lo que tenga que figurar. O sea, no puede no estar la AAA en la historia del peronismo, ¿no? ¿Qué sé yo? No pueden negar que Perón se encontró con Pinochet antes de morir, poco antes, qué sé yo. Después puedo contar todo lo bueno que hizo Perón, pero el último Perón es un Perón complicado. ¿Para vos la militancia es un valor agregado a lo que es tu perspectiva? ¿O es una etapa? ¿Cómo la viviste? Es una etapa de mi vida, yo creo que insoslayable en una cuestión casi hormonal, te diría, que era... ¿Hormonal? Sí, en aquel momento militar era parte de la vida, qué sé yo, era como lo que correspondía a un ciclo vital. Estábamos en un momento de cambio mundial, éramos adolescentes, estábamos muy disconformes con lo que estaba pasando, teníamos con qué, aparecía algo que parecía que estar acompañado, ¿no? Todo un movimiento. Entonces era casi natural que pasara eso, ¿no? ¿Cómo era la UES ahí? O sea, me estás hablando año... 73. UES del 73. Y era ¿Tenían reuniones ahí en Y sí, era una agrupación secundaria que se dedicaba a muchas cosas. Había una parte que tenía que ver con lo gremial estudiantil, que tenía que ver con las materias, con los programas de estudio, con los horarios, con si tenía que usar el pelo largo o no, cosas que hoy parecen pelotudeces, pero que eran muy fuertes. Yo entré en el 72 con la anuncia al colegio y te medían los 2 dedos de la camisa, el largo del pelo, había que ir con uniforme, ¿no? Todas cosas que después cambiamos. De ahí la UES que planteaba, la UES decía, el pelo como pelo quiera. Como quieran, en la época del pelo largo, aparte en la revista Pelo, fíjate qué interesante que la revista más emblemática de aquel momento de la cultura pop se llamaba Pelo. Claro. Y tenía que ver con que la policía onganía te cortaba el pelo. Te llevaba a la comisaría y te rapaban. ¿Te rapaban? Te rapaban con la cero. Exactamente. Mirá. Estaba la Brigada de Moralidad, dirigida por el comisario Margaride, que después fue uno de los jefes de la AAA. ¿Brigada de Moralidad? Sí, Brigada de Moralidad. Es un título de 1984, o sea, ese Orwell total. Sí, es un Orwell absoluto, un gran hermano muy potente, que, bueno, se encargaba básicamente de la moral, ¿no? Moral y buenas costumbres. Habían prohibido los besos en público, entonces mandaban, por ejemplo, a una brigada a lo que era Villa Cariño, que era un lugar en Palermo, donde iban las parejas con los autos. ¿Villa Cariño? Villa Cariño. Donde está el guindado. Te estoy diciendo cosas todas muy old fashion. Yo no la viví exactamente, yo era chico, pero históricamente era el lugar de las parejas para ir en auto a hacer el amor o qué sé yo, lo que sea. O sea, cuando decís hormonal es literal, es militar para ponerla, digamos. Esto es otra cosa. Ahora después volvemos a esa parte, pero me estoy hablando un poco antes de lo que era meterse en la vida de las personas, ¿no? De meterle un foco a una pareja que está en
en un auto y hacer una contravención, de la censura cinematográfica que recortaba minutos enteros de películas, un comité de censura, largo del falda de las chicas que no podía estar por encima de la rodilla. Y esto implicaba una contravención que te llevaban a la comisaría, te tenía que ir a buscar tu viejo, te cortaban el pelo como si estuvieras en la colimba. Todo esto pasaba en la dictadura de Onganía, que duró hasta la NUCE, que ya la NUCE fue más flojo, ¿no? Más blando, ya venía la transición, digamos. Mirá. Pero en los colegios se mantenía, entonces una consigna era ir sin uniforme, como cada uno pudiera, el boleto estudiantil, que era una consigna muy importante, y después había tareas en los barrios, ir a dar clases de apoyo, los que sabían matemática o qué sé yo, y acompañar un movimiento general, ¿no? de cambio que se estaba produciendo en el país, ¿no? Eso era un poco lo que pasaba dentro de los colegios con distintas agrupaciones, ¿no? Había para todos los gustos. Claro. Había, hasta estaba una agrupación que a mí siempre me fascinó desde el punto de vista de la ciencia ficción, que era el Partido Obrero Revolucionario Posadista. Los de los Platos platos voladores. Exactamente. Ah, vos los viste. Yo tuve gente conocida, militante del POR, que después se dividió en POR y POR masas. Yo me imaginaba las masas de ese POR. ¿Cuáles eran las masas, no? O sea, vos hablaste con Yo hablé con gente posadista, sí. ¿Y cómo es la línea de los platos voladores? Y era, bueno, que la revolución vendría con la ayuda de seres superiores que venían de otros planetas. Pero ¿así? Era la ¿Argumentado quinta así? internacional sería. La quinta... Sí, la claro, quinta intermundial, secta. interplanetaria. Sí, interplanetaria. Era muy divertido, ¿no? Y vos hablaste, o sea, Hablé con viste un ellos, posadista. hablaba con ellos y ellos criticaban a otros que eran demasiado terrenales, qué sé yo. Buenísimo, Era muy claro. bien. Por eso te digo, era el patio del colegio, era una fiesta. Estaban los del PC, estaban los de la TERS, que era la Tendencia Estudiantil Revolucionaria Secundaria, que era lo que sería el PO hoy. Claro. Estaba el Partido Comunista de Vanguardia Comunista, Tupac. Bueno, no sé, había 50 agrupaciones, qué sé yo. Claro, para un posadista las otras son muy terrenales. Las otras Son muy como, terrenales. están tan limitados Y en tu están, pensamiento. Claro, ¿no? y comparado con los platos voladores, Sí. era extraordinario, ¿no? Las discusiones que se daban, increíbles. Estaba la juventud guevarista, bueno, era impresionante. Y lleno de carteles y panfletos, volantes, todo eso, que después, ya en el 75 se puso muy pesado, ¿no? Claro. Ya con... incluso en vida de Perón, ¿no? Los últimos meses de Perón ya estaban muy pesados, ¿no? Pero ya con Isabel y López Rega, bueno, imagínate. En ese universo me imagino que con posadistas, guevaristas, la Huesca es casi extrema derecha, digamos. Era a la derecha, eran los burgueses, los pequeños burgueses, los fascistas. ¿Fascistas? Fascistas. O sea, vos eras fascista en la Éramos secundaria. fascistas. Éramos fascistas, sí, claro, era como... Claro que frente a platos voladores vos sos No, un claro, reaccionario frente total. a eso no hay con qué darle, no tenés con qué darle. Claro. Pero era discusión, era muy loco, porque vos imaginate pendejos de... Yo en el 73 tenía 14 años, 15 años, hablando de la conveniencia o no de la revolución peruana, ¿viste? Del Sí, peruanismo, claro. de Vietnam, de China, de Laos, de la revolución africana en Mozambique, pendejos de 15 años, ¿entendés? Sí, Era sí, muy sí, loco. Hasta qué punto la Unión Soviética, no sé, bueno, todas esas Sí, sí, cosas sí. que formaban parte de nuestro universo, a la vez que salíamos con chicas, a la vez que íbamos al cine, a la vez que, qué sé yo. El que sabía bailar, bailaba, el que bailaba como el culo decía que era un vicio burgués el baile, ¿no? Eso también era maravilloso, eso era maravilloso porque tenías ahí una salida, ¿no? Decías, Claro, tenías una serie yo de no bailo recursos. porque es un vicio burgués, porque bailabas como el culo en realidad, porque eras de madera. Entonces le echabas la culpa a la burguesía, ¿viste? Y el tema de la droga, muy interesante, ¿no? ¿Qué onda eso? Y eso estaba como muy prohibido y muy mal visto. Y no había mucha droga tampoco. Había droga mucho en el rock, ponele, ¿no? En los ambientes de rock, pero no era tan común. ¿Vos tenías rock? Yo tenía rock, pero no tenía droga. ¿Tenías rock sin droga? Rock sin droga. Mirá. Pero porque había una moral fuerte ahí de que la droga era una cosa muy burguesa para nosotros, ¿no? Burguesa Sí. era ahí el... Y era la entrada de la burguesía en la adolescencia, una forma de perder a la adolescencia. Discurso que coincidía de alguna manera con el discurso de poder, ¿no?
por distintas vías desde ya, ¿no? Uno porque decía que arruinaba la mente de los chicos y los llevaba al comunismo, y otros que planteábamos que en realidad, yo no planteaba, escuchaba lo que decían, que era como aburguesarte y alejarte de la realidad, ¿no? Qué loco, porque después, no sé si es después, yo siempre como que crecí con la asunción de que la droga estaba al revés, más asociada a la rebeldía. O sea, los rebeldes se drogaban, ¿viste? Sí, pero los rebeldes que se drogaban eran más del palo de la música. Dentro del ambiente militante en general estaba muy mal vista, te digo, tanto para la izquierda como para el peronismo. Era algo muy negativo y había manuales y... Claro. Bueno, había también cosas muy, muy locas que eran los manuales en torno a lo sexual, ¿no? Que tenía tanto el PRT como tenía Montoneros en su momento, ¿no? Que era cuál era lo bueno, lo malo dentro de lo sexual, las posiciones sexuales admitidas o no admitidas. El manual tenía posiciones. Te lo voy a pasar, es una maravilla. Sí, no tenía recomendaciones. Por ejemplo, había un texto de Nahuel Moreno, que fue un líder del trotskismo, que criticaba fuertemente la postura del misionero por el sometimiento a la mujer, ¿no? Que el hombre esté arriba de la mujer. ¿Y cómo tenés que coger? Y bueno, ahí está la creatividad, qué sé yo, pero ellos planteaban que eso no aparte, debía. como que misionero es muy elemental, o sea, Sí, es... bueno, lo básico, qué sé yo. Pensé que condenaban cosas más extravagantes, No, que bueno, condenaban... pero lo que quiero decir hasta dónde llegaba, hasta dónde se metía la cuestión de la ideología en lo cotidiano en aquel momento también, ¿no? Era muy loco eso. Eso es raro también, porque hay muchas discusiones del presente, por ejemplo, lo asocio más a los feminismos, Sí. que por supuesto problematizan la intimidad, ¿no? Claro. Y pareciera que ese es un fenómeno completamente moderno, pero claro, vos acá tenés a Nahuel Moreno diciendo... Sí, ojo con esa posición. Sí, coge de costado. Sí, y Es después la igualitario. otra que era la fidelidad dentro de la militancia, ¿no? Que bueno, tuvo sus connotaciones complicadas, por ejemplo el caso de Pacurondo, ¿no? Que fue condenado por infidelidad y trasladado a Mendoza, donde finalmente muere, ¿no? No sabía. Sí, por una infidelidad, digamos, por una traición a su compañera, cosa que estaba muy marcada. No hay que olvidar que dentro de Montoneros había, por ejemplo, una profunda cuestión católica, ¿no? No, eso sí, Montoneros recontra línea socialmente conservadora. Socialmente total. conservadora, exactamente. Y así que era todo vivir la adolescencia en ese momento era muy interesante y un torbellino de cosas, ¿no? De lo que significaba lo cotidiano, el despertar sexual y a la vez estas cosas y Sí. todo eso, ¿no? Con mucha potencia y restricción a la vez. Potencia y restricción. A la vez una maravillosa posibilidad de conocer chicas, ¿no? Porque no te olvides que mi colegio era de varones nada más, ¿no? Mirá, Y claro. teníamos al liceo uno a la vuelta. Entonces la militancia también era una Pero posibilidad. la militancia siempre tuvo un porcentaje muy alto de vocación de Claro, ponerla. pero más en un momento donde tenías colegios separados. De varones por un lado y mujeres por el otro. Entonces era otra posibilidad. Claro. Era una motivación interesante, un estímulo Claro. interesante. Por eso hablas de Mozambique, tan enérgicamente. Claro, con tanto claro. No, entusiasmo. aparte garpaba un montón. El flaco que sabía y que tenía labia y hablaba en las asambleas, o era muy requerido por las chicas, ¿no? Claro. Era como el que cantaba bien en una reunión, qué sé yo. Esto era un plus. El Claro, tipo claro. que sabía de Mozambique. Son- No, se le habla de premio. Mozambique, Tenía ¿no? premio. ¿Sabes cómo sabe este chabón de Mozambique? Ni hablar de Laos y Camboya, ¿no? Por Espectacular. eso es un Capusotto real. Yo Eso- cuando digo Capusotto nos cagamos de risa, pero eso era verdad. Gran parte de esas cosas eran... Sí, es el hippie es puto, también como Claro. lo que decías de la Sí, sí, colimba. tal cual. Sí, todas esas cosas eran la cotidiana, ¿no? En un punto muy loco, una cosa muy loca. Y dos cosas que iban paralelas, el mundo del rock y el mundo de la militancia, que no se tocaban necesariamente, que por supuesto había una audición y un interés, qué sé yo, ¿no? Sui Generis era un grupo que nosotros nos identificaba plenamente, ¿no? Que había como cables que cruzaban. Y sí. Pero eran dos mundos muy Eran claros. eran dos mundos. Pero yo me acuerdo, por ejemplo, de la despedida de Sui Generis, que fuimos todos, orgánicamente con el colegio. Y bueno, fue tremendo, porque veníamos a una semana antes, habíamos hecho una marcha por el boleto estudiantil, que nos habían cagado a palos.
Y ya se veía venir la Claro. noche. Y cuando terminó el recital de Sui Generis estábamos todos llorando, pero no porque se iba Sui Generis nada más, ¿no? No, se iba una etapa. Se acababa, se apagó la luz del Luna. Fue tremendo, ¿no? Fue decir, bueno, esto viene la noche, ¿no? Sí. Mirá. Y para qué encanto yo entonces, ¿viste? Todo era como... Todo te llevaba, ¿no? Estábamos todos llorando, como... muy, muy potente fue eso. Qué loco eso. O sea, colectivamente era una cosa medio ritual porque se viene. Se viene. Todo el mundo sabía que se venía, ¿no? Y era como... Se terminaba Sui Generis, pero se terminaban un montón de cosas, ¿no? También. Qué poderoso eso, ¿no? Sí. El elemento cultural ahí, ¿no? Ujú. Sí, bueno, eso fue impresionante. Siempre vos decías al principio la potencia cultural de Argentina, ¿no? La intensidad cultural de nuestro país, ¿no? Lo que era culturalmente esa época era un delirio, ¿no? El cine que teníamos, el teatro, los actores, los músicos, una cosa por donde quiera. ¿Qué querés? Folclore, tenés folclore, música clásica, rock del mejor nivel del mundo. Era muy impresionante, ¿no? Ey, pará. No te vayas. Ya sé que ya viste el corte, crees que no hay nada más que puedas hacer acá. Pero suscríbete. No te cuesta nada, es gratis. A nosotros nos cambia todo. Suscríbete, no te... ¡No! ¡Ah!